Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 241. Simbiosis. Con el paso del tiempo, el sol se puso más caliente. Chen Jiayi, que había estado expuesta a la luz del sol, se detuvo, como si hubiera estado petrificada. Solo cuando Guan Sisi la llamó, finalmente ella reaccionó. Era como si de repente hubiera cobrado vida nuevamente. Ella permaneció aturdida por un tiempo, pero rápidamente giró su cuerpo. Su cara estaba cubierta de musgo, y sus sentidos parecían borrosos. Miró a todos sorprendidos a través de un par de brillantes y oscuros ojos. Todos subconscientemente retrocedieron un paso y la miraron aterrorizados. Lo mismo hicieron sus amigos, Deng Chao y Choung Chujian. Los ojos brillantes de Chen Jiayi se atenuaron al instante. Ella se sentía preocupada e inferior a todos los demás. Luo Yuan notó su reacción con alivio. Era una reacción normal, por lo que eso significaba que aún no había perdido la cordura. Ella era diferente de un humano mutado. ¿Cómo te sientes ahora? Mi cuerpo es cálido y cómodo. Estoy un poco sedienta, respondió Chen Jiayi rápidamente. Ella no se atrevió a mentirle a Luo Yuan. Ella respondió honestamente, aunque todavía estaba en pánico. Ella había visto el destino de Chen Xianfen, y pensó que podría ser su turno ahora. Sin embargo, había sido abandonada una vez y no quería ser abandonada de nuevo. Parece que la fotosíntesis podría ser posible, pensó Luo Yuan. Se volvió hacia Guan Sisi y le dijo, por favor, ve a buscar un vaso de agua. Guan Sisi rápidamente fue a buscarlo. Luo Yuan se volvió hacia Chen Jiayi otra vez. Ella era demasiado joven para saber cómo ocultar sus emociones todavía, así que todo se mostró claramente en su rostro. Podía ver que tenía miedo, por lo que trató de consolarla. No tengas miedo, solo quiero entender tu condición. Al darse cuenta de que Chen Jiayi parecía un poco aliviada, Luo Yuan pasó a preguntar, ¿eres capaz de mantener esto dentro de tu cuerpo? ¿Te refieres al musgo? Ella preguntó, congelada por un momento. Cuando vio que Luo Yuan asentía, cerró los ojos y pronto todo el musgo volvió a absorberse, dejando al descubierto su piel verde pálida. Ella parecía algo más delgada. Aparentemente, el parásito había consumido parte de su grasa, pero lo más llamativo era su piel, que se había vuelto tan lisa, ligeramente reflectante bajo el sol. Eso, en combinación con su extraño color, la hizo exudar un encanto misterioso. Incluso Luo Yuan no pudo evitar mirarla fijamente. Él estaba asombrado. Esta era la primera vez que veía un fenómeno así. No solo el parásito no la había matado, sino que también había formado una relación simbiótica con ella. Quizás esto solo sucedió con plantas que causaron un efecto leve. Sin embargo, tenía que comprobar si era infeccioso, porque no le apetecía caminar con la piel verde. Luo Yuan intentó usar su técnica de identificación, pero los resultados fueron bastante rígidos. La información la clasificaba como una mujer normal, por lo que tenía que usar un método indirecto. «Puedes volver a soltar el musgo ahora», dijo. Chen Jiayi asintió obedientemente. Pronto, el musgo había reaparecido en su cuerpo. Ella realmente parecía disfrutar de este estado. Incluso sus ojos brillaban. «Toma un poco de musgo», Luo Yuan dijo. Chen Jiayi no se negó. Ella retiró un racimo de su cuerpo de mala gana. El musgo parecía ser estimulado porque la parte de esa área se retraía rápidamente, retrayéndose dentro de su cuerpo hasta que volvía a estar expuesta. Luo Yuan tuvo cuidado de no tocar el musgo. La dejó sentarse en el suelo antes de usar la técnica de identificación otra vez. Musgo verde parasitario, rareza, azul claro, peso, 3 gramos, estado, parásito, habilidades adicionales, ninguna, observaciones, este es un parásito raro que puede sobrevivir por sí mismo. Puede tener una simbiosis perfecta con especies con un tipo de sangre específico, y es capaz de mejorar ligeramente los principales atributos del huésped. El musgo verde parasitario pierde sus aspectos parasitarios después de convertirse en un parásito. Un parásito por primera vez, y no los recupera hasta después de la muerte de su huésped. Cuando se dio cuenta de que el musgo verde no tenía más propiedades parasitarias, Luo Yuan se relajó alrededor de Chen Jiayi. Cuando Huang Jiahui lo vio intentar tocar el verde musgo, ella lo detuvo. «No lo toques». «Está bien», Luo Yuan la ignoró mientras recogía el musgo y lo frotaba suavemente. Ese racimo de musgo todavía era considerablemente animado. Cuando se lo estimula, inmediatamente se enrosca en una bola. «No te preocupes, tengo la capacidad de identificar algunos elementos biológicos. Una vez que esta cosa se convierte en un parásito, ya no tiene propiedades parasitarias. Excepto por el extraño color de la piel, no hay otro impacto en las características de Chen Jiayi, que sin duda es una cosa buena». De hecho, la mayoría de ellos sabían que Luo Yuan tenía esta habilidad, pero nunca tuvieron confirmación. Ahora que finalmente lo había reconocido, todos estaban aliviados. Chen Jiayi fue la más emocionada del grupo. Había estado muy nerviosa de que sus compañeros la juzgaran, pero ahora que el juez la había declarado inocente, la piedra en su corazón finalmente se había alejado,
y comenzó a llorar lágrimas de alegría. Cuando se calmó nuevamente, Lo Yuan probó su fuerza, destreza y otras capacidades. Por último, pero no menos importante, probó su capacidad de autocuración. Después de obtener su consentimiento, él cortó su brazo ligeramente con su cuchillo. Descubrió que su fuerza y destreza habían alcanzado el mismo nivel que Huang Jiahui, teniendo en cuenta que solo tenía 12 años, y por lo tanto aún no era lo suficientemente madura. Esta fue una gran mejora. Sin embargo, lo que más sorprendió a Lo Yuan fue su capacidad de autocuración y la capacidad defensiva de su piel. Cuando la había cortado, claramente había sentido resistencia contra su cuchillo. Descubrió que debajo de su piel había una densa red de filamentos verdes claros. El espacio entre los filamentos era apenas visible, pero estaba muy unido a su piel. Incluso Lo Yuan no tuvo una defensa tan buena. Lo que fue aún más sorprendente fue que después de que se había hecho la herida, ella no había sangrado mucho. Cuando el cuchillo dejó su piel, los innumerables filamentos dentro de él comenzaron a formar enlaces entre sí. Después de medio minuto, él había limpiado la sangre en su brazo solo para descubrir que su herida había desaparecido, dejando solo un rastro superficial de sangre. Su capacidad de autocuración fue incluso más rápida que la de Lin Xiaoji. Lo Yuan subconscientemente miró a Lin Xiaoji, que estaba de pie entre el grupo, y descubrió que su rostro se veía triste. Sin embargo, Lo Yuan tenía claro el hecho de que esta autocuración era solo una ilusión. Básicamente, obligaría a cerrar una herida, que ciertamente no era lo mismo que una verdadera curación. Aún así, el efecto parasitario fue extremadamente poderoso, especialmente considerando que era solo un musgo parásito de nivel azul claro. El potencial de Chen Jiayi para mejorar fue enorme. Por lo general, se la podía comparar con un humano mutado normal. Por supuesto, tendría que soportar la piel verde y las miradas extrañas que obtendría de los demás. Cuando Lo Yuan propuso que todos probaran el parásito, no esperaba que nadie lo aceptara. Sin embargo, sus respuestas lo sorprendieron. Los pocos soldados que habían experimentado la brutalidad del campo de batalla querían entrar, y Cao Lin y Huang Jiahui también querían intentarlo. Él había subestimado seriamente el deseo de la gente común de volverse poderosa. Durante la era cruel del apocalipsis, el estrés y la depresión mental que la persona promedio experimentaba al intentar sobrevivir era algo que nadie podía entender. En ese entorno devastador, nadie estaba preocupado por el color de su piel. Ese era un asunto trivial siempre que pudieran fortalecerse. Las personas incluso se convertirían en monstruos mientras no perdieran la cabeza. Desafortunadamente, no fue tan fácil con los parásitos. Incluso si alguien se corta y coloca el musgo en la herida, es posible que el musgo no quiera echar raíces allí. De acuerdo con la información de identificación, parecía que el musgo requería un tipo de sangre específico para convertirse en un parásito. La tormenta del día anterior no había afectado la temperatura. Todavía era alrededor de 50 grados al mediodía. El bosque, que se había nutrido por completo durante la noche, estaba expuesto al calor y causaba un fenómeno de transpiración. El aire sobre el bosque estaba extremadamente distorsionado, haciendo que todos sintieran que estaban alucinando. Sin embargo, esa temperatura alta se sintió bastante agradable para Chen Jiayi, que se sentó directamente bajo el cálido sol y no se movió ni una pulgada desde las 9 de la mañana, excepto para beber agua unas cuantas veces. Ella ni siquiera almorzó. Quizás fue un efecto secundario del musgo parásito, pero ella actuó como una planta. A menos que alguien la despertara, fácilmente podría sentarse allí durante horas. Bajo la alta temperatura, su leña se secó al mediodía. El grupo lo movió a la cueva, amontonado como una colina. Lo Yuan sacó su encendedor para quemarlo. Pronto se prendió fuego y las llamas se dirigieron directamente a la parte superior de la cueva. El musgo atrapado en llamas instantáneamente se quemaba hasta la muerte. El musgo alrededor de los bordes parecía detectar el peligro y rápidamente se comprimió en una capa delgada, pegándose estrechamente al suelo mientras se deslizaba hacia las esquinas oscuras, tratando de escapar de la alta temperatura. Aún así, su movimiento fue aparentemente demasiado lento, porque solo tardó un poco en secarse y volverse amarillo, perdiendo por completo su vitalidad. Mientras todo esto sucedía, Chen Jiayi todavía no se había movido ni una pulgada ni había reaccionado de ninguna manera. Capítulo 242. Decisión en el amanecer del quinto día. El cielo todavía estaba oscuro. Lo Yuan estaba meditando frente a la puerta principal cuando de repente escuchó un sonido familiar. El sonido fue muy suave, pero afortunadamente fue lo suficientemente sensible como para escucharlo. Inmediatamente se emocionó y se levantó del suelo. Rápidamente caminó unos pasos y miró hacia el cielo en la distancia. Había alrededor de 8 pequeños puntos negros moviéndose en el cielo. La superficie de los objetos no era brillante, por lo que no pudo identificar qué eran exactamente. Sin embargo, las manchas negras produjeron algunos sonidos que Lo Yuan pudo confirmar que pertenecían a los aviones. Finalmente, estás aquí otra vez.
Trató de calmarse mientras observaba la ruta de vuelo de los aviones, formando instantáneamente un patrón gráfico en 3D en su cabeza. Estaba calculando la dirección de su actividad mental mientras recordaba el borrador del comandante Xia. Se dio cuenta de que ambos eran bastante similares, pero el ángulo era ligeramente diferente. Sin embargo, sus pensamientos no fueron concluyentes. La ubicación del aeropuerto puede no ser la misma después de todo. Todos los datos que había usado en sus especulaciones se basaban solo en sus observaciones. Desde cierto punto de vista, el juicio del comandante Xia podría ser más preciso ya que era un oficial que se había graduado de la escuela militar. El conocimiento no era todo, sin embargo, a veces la experiencia importaba más. Sus cálculos podrían no ser perfectos, especialmente si se tiene en cuenta que había tanta gente en el área de rehabilitación. El compuesto no era pequeño de ninguna manera, por lo que el área de actividad probablemente era mucho más grande que el compuesto. Mientras no haya una gran diferencia, no fue un gran problema. De lo contrario, podrían ir en la dirección incorrecta y perder el tiempo. Luo Yuan comprobó el tiempo y se dio cuenta de que eran solo las 3 de la mañana. Decidió no despertar a los demás. Él solo miró al cielo con preocupación. Se dio cuenta de que la situación en el lugar actual empeoraba. 5 días después de la tormenta, ya había 10 veces más bestias mutantes en el bosque de lo que solían ser. Había habido casi la misma cantidad de bestias mutadas antes de la sequía, pero ahora había muchos más insectos y pájaros. Del mismo modo, el desierto antes del apocalipsis se había convertido en un campo verde con flores después de la fuerte lluvia. Muchos seres vivos cobrarían vida y se reproducirán dentro de ese corto periodo. La mayoría de las vidas solo tendrán unos días de oportunidad. Ese fue el milagro de la vida y su perseverancia en tiempos difíciles. Aparentemente, su situación actual era bastante similar. Los insectos ponen huevos en cantidades masivas después de la lluvia, los huevos eclosionan después de unos pocos días de incubación. Todavía era soportable durante la noche, pero se volvió realmente aterrador durante el día, cuando los insectos volaban en el cielo. A veces, ni siquiera podían ver el cielo debido a que los insectos bloqueaban su visión. Lo peor fue que los insectos atrajeron más pájaros, porque eran su principal fuente de alimento. El poder y el tamaño corporal de los insectos recién nacidos todavía eran débiles, por lo que en su mayoría eran de nivel blanco. Actualmente podían ver numerosos insectos volando aquí y allá alrededor del campo frente al acantilado. Si los insectos fueran tan grandes como una palma humana, entonces los pájaros que los cazarían serían extremadamente aterradores. Las aves mutadas eran tan grandes como las águilas de potro, pero podían moverse muy rápido y eran muy flexibles, por lo que podían moverse rápidamente en espacios pequeños. Las bestias de batalla de Luo Yuan ni siquiera se atrevieron a desafiarlas. Si aparecieran en un grupo grande, sus características podrían ser extremas. Luo Yuan no sabía cuál era su problema, pero algo muy malo debe haber sucedido antes, porque cuando el mono gigante se dio cuenta de su existencia, unos pocos cientos de pájaros mutados bajaron del cielo y comenzaron a picotear su cuerpo. Al final, nadie había ganado la batalla. Muchas de las aves mutadas habían muerto y el simio gigante se había lesionado. Por supuesto, esas eran heridas menores, pero el simio todavía no se atrevía a desafiar a esos pájaros. Luo Yuan permaneció en la oscuridad por un momento antes de regresar a la cueva y sentarse. Había una gruesa capa de pequeños gusanos en el suelo que eran del tamaño del arroz. Escuchó un sonido extraño y molesto cuando los pisó. Esos eran los cadáveres de los insectos que habían estado tratando de acercarse a la cueva. Sin embargo, Luo Yuan no fue quien los mató, había sido el Sanmadao. Las armas eran muy importantes para un soldado o un luchador. El Sanmadao se estaba volviendo más inteligente ya que Luo Yuan usó su voluntad para aumentar su poder con el tiempo. A pesar de que se acaba de insertar en el suelo, era lo suficientemente potente como para mantener a los insectos alejados. Tratarían de evitarlo una vez que estuvieran a 5 o 6 metros de él. Ese fue en realidad el mejor de los casos. Cuando otros seres vivos además de Luo Yuan intentaron acercarse a él, el Sanmadao solía liberar una fuerza agresiva y poderosa. Así fue como los insectos habían muerto. A veces, Luo Yuan sentía como si el sable estuviera vivo y se estuviera transformando en otra persona. Realmente esperaba ese día, pero ahora el sable seguía siendo como un bebé recién nacido. Tal vez, milagrosamente cobraría vida en algún momento en el futuro. Faltaban menos de 2 horas para el amanecer, pero Luo Yuan no pensaba seguir meditando. Estaba pensando en los recursos que necesitarían para prepararse para su partida. Había decidido irse de ese lugar al día siguiente. Tendrían que irse tarde o temprano, por lo que podrían partir antes. Si tardaban demasiado, es posible que ya no pudieran irse cuando quisieran irse. Había muy pocas cosas para empacar, así que no había mucho en qué pensar. Con su inteligencia, Luo Yuan podría haber pensado sobre el mismo problema varias veces en un segundo. Sin embargo, en realidad se sintió estresado al pensar en lo afortunados que habían sido. No habían encontrado ningún peligro,
porque se habían quedado en la cueva. Él no creía que las cosas serían tan pacíficas por mucho tiempo si se iban. La montaña Kunlun era un bosque misterioso después de todo. Lo Yuan no pudo predecir qué sucedería a lo largo del viaje. Sin embargo, cuando recordó a esos monstruos gigantes y poderosos en el lago, inmediatamente sintió una presión masiva apresurándose en su rostro. Aunque su poder había sido mejorado, su destreza e inteligencia acababan de aumentar en un punto. Su poder había aumentado unas cuantas veces más, pero aún no tenía la suficiente confianza como para matar a una bestia mutada de nivel verde. Aunque solo había una pequeña brecha entre las bestias mutadas azules y verdes, la dificultad para matarlas era realmente diferente. Si las criaturas vivientes por debajo del nivel verde eran normales, y las que estaban por encima del nivel verde se desarrollaron, Lo Yuan especuló que tendrían ciertas habilidades además de su fuerza. Por ejemplo, el lagarto gigante podría encender llamas, pero ese era solo el líquido inflamable secretado por sus órganos internos especiales. Desde ciertos aspectos, era similar a escupir, pero totalmente diferente de la habilidad de absorción del alma o del poder divisor de la montaña y el agua. Había tenido la suerte de poder matar al dragón de la inundación en ese momento, ya que había muerto antes de poder utilizar completamente sus poderes. Sin embargo, él no sería tan afortunado cada vez. Tal vez podría necesitar luchar contra una bestia mutada que poseía una habilidad. Lo Yuan se puso muy serio al pensar en eso. Capítulo 243. Salida. Lo Yuan estuvo inactivo durante casi una hora y el cielo se hacía cada vez más brillante. Todos se despertaron uno por uno. Le saludó con la mano después de que terminaron de lavarse la cara y dijeron: «Oigan chicos, vengan aquí». Todos quedaron atónitos y luego caminaron hacia Lo Yuan. «¿Qué pasa, hermano Luo?», Hu Dong preguntó. Lo Yuan permaneció en silencio por un segundo y luego dijo: «Discutamos nuestra fecha de partida. ¿A dónde vamos? ¿Estás pensando en ir al centro de rehabilitación?», el comandante Xia preguntó. Estaba nervioso cuando vio a Lo Yuan asentir. La actitud del comandante Xia fue la más firme del grupo, ya que los miembros de su familia estaban todos en el centro de rehabilitación. A diferencia del resto, no se preocuparían demasiado. Supuso que la lista de soldados muertos ya habría sido enviada a su casa, ya que había estado desaparecido durante tanto tiempo. Cada vez que pensaba en el hecho de que su esposa podía estar afligida por su muerte, se sentía ansioso y extremadamente incómodo. «¿Cuándo nos vamos?», Huang Jiahui preguntó. Lo Yuan continuó: «La situación aquí es cada vez más peligrosa. Creo que debemos irnos lo antes posible, hermano Luo. Es su decisión. Simplemente lo seguiremos». Hu Dong inmediatamente expresó que sabía que no podría cambiar la forma de pensar de Lo Yuan una vez que decidiera algo. El resto asintió rápidamente al ver que Lo Yuan los miraba. «Bien, vamos a partir hoy entonces», Lo Yuan dijo firmemente. No había muchas cosas que pudieran traer aparte de las necesidades básicas. Aparte de algunas bolsas de agua y aproximadamente 20 kilogramos de sal, también trajeron carne ahumada de alta calidad para emergencias. Sin embargo, las ollas y los contenedores se quedaron atrás ya que no eran tan importantes como la comida y el agua. Podrían hacer otros nuevos siempre que haya rocas y madera. Todos estaban listos para partir a las 7 de la mañana. Subieron a la parte posterior del lagarto gigante y luego partieron. Los insectos se amontonaban en el cielo, pero cayeron al suelo cuando estaban a 40 a 50 metros de ellos. Por supuesto, los hicieron debido a la voluntad de Lo Yuan. Ni siquiera tuvo que usar todo su poder para causar tal efecto. De hecho, ni siquiera tenía un décimo de su poder. Sin embargo, eso fue más que suficiente para matar a esos pequeños insectos. Todo el mundo parecía deprimido y ansioso, y algunos incluso se veían pálidos. Las zarces y los arbustos a lo largo del viaje fueron aplastados por los enormes pies del lagarto gigante mientras se alejaban cada vez más de la cueva. Pronto, la cueva había desaparecido de su visión. Además, a medida que avanzaban el camino comenzó a parecerles más extraño, comenzaron a sentirse melancólicos y extremadamente ansiosos. La luz del sol penetró la exuberante vegetación y dejó algunas sombras claras en el suelo. Los rayos de luz caliente se volvieron un poco más fríos después de algunas capas de filtración de las hojas vecinas. Sin embargo, ese momento cómodo solo duraría de 1 a 2 horas a primera hora de la mañana. La temperatura eventualmente se disparó en unos 20 grados Celsius durante el mediodía, incluso cuando estaban bajo la sombra. En ese momento, incluso el viento estaba ardiendo y no podían evitar sudar profusamente. Aparte de Lo Yuan, el resto necesitaría beber agua cada hora para rehidratarse. El gorila gigante no lo siguió en la tierra ya que el bosque es su paraíso. Su cuerpo continuamente saltaba de un gran árbol a otro con un fuerte viento que lo seguía a donde fuera. Afortunadamente, casi todos los árboles allí eran grandes y lo suficientemente fuertes como para soportarlo, de lo contrario,
se habrían colapsado debido al gran peso del gorila gigante. Se detuvo y esperó a que se pusieran al corriente de vez en cuando, y luego continuó saltando de árbol en árbol de nuevo. Ciertamente se divirtió mucho en el bosque. King Kong, consigue algunas frutas para mí. Wan Sisi de repente gritó y señaló su boca con una acción mordaz. El gorila gigante frunció el ceño y parpadeó con los ojos como si realmente entendiera lo que había dicho. Se rascó la cabeza y luego, ¡boom!, desapareció. Había saltado al gran árbol a su izquierda y desapareció después de unos pocos saltos. ¿Crees que recibió el mensaje?, Lo Yuan preguntó. Desde que lo trajo de vuelta, en realidad no le enseñó nada. Había pasado más tiempo con Wan Sisi y Hu Don. No tengo ni idea, pero creo que entiende algunas palabras simples, Wan Sisi dijo con incertidumbre. Hermano Lo, no subestime a ese tipo, es tan inteligente como un humano. Solo necesita enseñarlo una vez y recibirá el mensaje, Hu Don dijo mientras se reía. De hecho, esta es la bestia mutada más inteligente que he visto. Incluso los perros militares no pueden competir con ella. Por supuesto, los gigantes están en una liga diferente, el comandante Xia dijo en serio. Después de unos 10 minutos, Lo Yuan escuchó algunos sonidos. Está de vuelta, Lo Yuan dijo mientras esperaba ver algo. Ellos escucharon algunos sonidos también. Los arbustos temblaban vigorosamente con un sonido, bom, bom, bom. El sonido se hizo más fuerte a medida que algo se acercaba gradualmente a ellos. En unos segundos, el gorila gigante apareció en un gran árbol a su izquierda. Había muchas frutas dentro de sus brazos y algunas cayeron del aire cuando se deslizaron de sus brazos. Una fuerza reunió todas las frutas antes de que cayeran al suelo y las frutas básicamente flotaban en el aire. Todo el racimo de frutas se arremolinó hasta la parte posterior del lagarto gigante y se formó una pequeña colina. Cada fruta individual era tan grande como un cuenco normal y estaba envuelta en una gruesa concha roja oscura. Parecía una nuez, pero era más grande y más pesado que eso. Pesaba aproximadamente 1 kilogramo en promedio. ¿Esto es comestible?, Huang Jiahui preguntó alegremente mientras miraba a Lo Yuan. Después de que Lo Yuan hizo la identificación necesaria, dijo, sí, es comestible. El caparazón era muy duro y Lo Yuan necesitaba usar el 50% de su fuerza para abrirlo. Había algo que parecía una gelatina rosa con líquido dentro. La fragancia se extendió por todo el lugar e hizo babear a todos. Lo Yuan terminó la gelatina en solo un bocado. Sabía agridulce con una sensación de menta fresca. Eso lo hizo sentir bien bajo el clima caluroso. Como era de esperar, el resto no era tan fuerte como él y tuvieron que usar sus propios cuchillos para abrir la fruta. La fruta entera se dividió fácilmente en dos después de un corte, ya que los cuchillos habían sido modificados por Lo Yuan y su material eran los huesos del pájaro extraño gigante muerto. Cada cuchillo del grupo es un arma de nivel de color verde claro. Como su poder ha ido aumentando continuamente, ya no oculta su poder. Además de eso, había tantas armas modificadas balanceándose frente a ellos, no tenía sentido esconderlas. Incluso si le cuentan a alguien más, ya no tenía miedo, ya que las personas tratarían de complacerlo en lugar de ser su enemigo. Lo pensó como un niño sosteniendo un bloque de oro en una gran multitud. El niño moriría pronto porque el niño es débil. Sin embargo, si fuera un tipo musculoso, entonces el peligro es relativamente bajo. Y si hay un cuchillo largo atado a su cintura, entonces él está totalmente bien. Delicioso, Wan Sisi dijo. Inmediatamente abrió otra. Las frutas eran raras de encontrar durante el fin del mundo. Además, debido a que era muy peligroso en el bosque, nadie intencionalmente buscaba frutas. También era raro encontrar una comestible a lo largo del viaje. Lo Yuan comió una buena cantidad de frutas hasta que se sintió lleno. Aquí tómalo. Huang Jiahui miró a Chen Jiayi, que estaba sentada sola a un lado y luego se adelantó un poco. Chen Jiayi rápidamente se dio vuelta y miró la fruta por un momento. Se mantuvo callada al principio y solo después de un rato, ella respondió, oh, gracias, hermana Huang. ¿Estoy bien? ¿No te gusta comer frutas?, Huang Jiahui preguntó. No tengo idea. Siento que ya no soy fan, ella pensó y luego respondió. Huang Jiahui suspiró. Como el musgo se había convertido en un parásito de Chen Jiayi, se estaba pareciendo cada vez más a una planta. Ella a menudo estaba parada bajo el sol y no comía mucho. A veces, ella no comía nada por unos días. A regañadientes, comía algo de comida cuando había carnes de alta calidad disponibles. Nadie sabe si los cambios son buenos o no. Capítulo 244. Bestia gigantesca. Aunque el lagarto gigante es enorme, su destreza de 15 puntos le permitió moverse rápidamente incluso cuando viajaba a baja velocidad. Lo Yuan hizo marcas en los árboles cada vez que pasaron una colina, ya que la topografía del área era demasiado complicada. Ocasionalmente habían ido en círculos, ya que era fácil perderse en el bosque, especialmente si no revisaban su mapa correctamente. El lagarto gigante entró en un valle alrededor de la 1 p.m. Había acantilados a ambos lados del valle rodeados de extrañas rocas.
El valle era muy profundo y se dieron cuenta de que el terreno era irregular. El clima allí era muy húmedo y una espesa niebla rodeaba el área incluso por la tarde. Había un gran arbusto de hojas gigantes y había muchas brechas entre las hojas. Mira, hermano Luo, ¿es esa una huella? Hu Udon preguntó de repente con voz sorprendida. Luo Yuan miró rápidamente hacia donde apuntaba Hu Udon y su expresión cambió de inmediato. Vio un par de marcas gigantes en el suelo que tenían unos 2 metros de ancho. Estaba a solo 10 metros delante de ellos. Los pozos gigantes tenían aproximadamente 1 metro de profundidad y los patrones a su alrededor parecían garras. Obviamente era una huella. Luo Yuan indicó rápidamente al lagarto gigante detenerse. Parecía extremadamente tenso ya que incluso las bestias mutantes marinas que había visto antes no tenían tan grandes huellas. Incluso las huellas del lagarto gigante eran mucho más pequeñas. No podía imaginar lo grande que podría ser la criatura. Todo el mundo se veía pálido y en pánico. ¿Deberíamos tratar de evitar esta área? Huang Jiahui preguntó de repente. Luo Yuan negó con la cabeza y respondió, esta área está llena de colinas, no tenemos idea de cuánto tardará si nos desviamos, el lagarto gigante no podía trepar por las empinadas laderas de las colinas, esa es una de sus limitaciones. Las pendientes normales todavía estaban bien, pero cualquier cosa por encima de los 45 grados y no podía hacer nada. En realidad, no tenemos que estar demasiado preocupados. Para una bestia de este tamaño, incluso el lagarto gigante parecerá un gato pequeño. Estaremos bien siempre que logramos escapar con cuidado, Luo Yuan reflexionó y dijo. Luo Yuan, creo que es mejor que no nos arriesguemos. Preferiríamos caminar unos días más que enfrentarnos a tales peligros. Huang Jiahui trató de convencerlo luego de que ella volviera a mirar las huellas. Incluso tragó un poco de saliva ya que las enormes huellas le daban demasiado miedo. Podía imaginar el tamaño real de la bestia mutada y predijo que el lagarto gigante podría morir si la gigantesca bestia la pisa. Luo Yuan miró el resto y se dio cuenta de que todos estaban nerviosos. Era evidente que Huang Jiahui no era la única que quería tomar un desvío. La mayoría de ellos habían sido asustados por las huellas gigantes. Luo Yuan quería hablar, pero dudó cuando sintió que había pasado por alto algo. Hay un orden en la cadena alimenticia de la naturaleza. Todo está unido en una pirámide perfecta. Si la gigantesca bestia es un carnívoro, la mayoría de los animales cercanos ya habrían sido comido, Luo Yuan reflexionó. De repente, levantó la cabeza y miró el árbol por encima de las huellas más cercanas, parecía que su suposición era correcta. La mayoría de las coronas de los árboles a menos de 100 metros de ellos habían desaparecido, al parecer, era un herbívoro. Luo Yuan les contó rápidamente sobre su descubrimiento y todos se sintieron aliviados de inmediato. Los herbívoros son generalmente menos agresivos que los carnívoros. Normalmente no atacan si no son provocados. A pesar de su descubrimiento, Luo Yuan instruyó al lagarto gigante a evitar las huellas para que no choquen con la gigantesca bestia. Ciertamente era peligroso si se acercaban a él, incluso si era dócil. Después de caminar durante unos 10 minutos, Luo Yuan se dio cuenta de que el suelo estaba vibrando a cierta frecuencia. Al comienzo fue una ligera vibración, pero pronto comenzó a ser más vigorosa. El lagarto gigante pudo verse resoplando por la frustración mientras el gorila gigante se mantenía en silencio y lo seguía detrás del grupo. Las hojas se balanceaban hacia adelante y hacia atrás por el fuerte viento que soplaba a través del valle y podían oír el crujido de las ramas. El sonido se hizo cada vez más fuerte. Después de unos minutos, una sombra tan grande como una colina caminó hacia ellos. No podían verlo claramente ya que los árboles estaban bloqueando su vista. Sin embargo, vieron 4 patas que eran tan grandes como los pilares de cemento de un puente que caminaba lentamente hacia ellos. El ritmo lento se refiere a la velocidad relativa de sus movimientos, aunque ya era mucho más rápido que el lagarto gigante debido al tamaño de su cuerpo. No había escamas en la superficie de sus patas. Su piel era áspera y había una gruesa capa de piel muerta que se podía ver. Luo Yuan hizo algunos análisis y predijo que sería bastante difícil para su Sanmadao tener un impacto significativo en sus piernas. Al espiar a través de los huecos entre las hojas, descubrió que la gigantesca bestia tenía unos 10 metros de altura. Era como una torre con más de 10 pisos y sorprendió a muchos de ellos. Estaba a solo 1 kilómetro de ellos en ese momento, pero simplemente se fue y desapareció. Lo único que se podía escuchar era el viento. Todo el mundo quedó atónito por un momento y luego continuó su viaje de nuevo. Finalmente salieron del valle alrededor de las 3 p.m. Había un pozo hundido frente a ellos justo en la salida y continuaron caminando por otras 3 horas hasta que el cielo estaba oscureciendo. Pasemos una noche aquí. Luo Yuan miró a su alrededor y le dijo al lagarto gigante que se detuviera. Los árboles en los alrededores eran de la misma especie con numerosas raíces aéreas colgando de sus ramas. Parecía que muchas pitans colgaban boca abajo.
Las frondosas hojas de los árboles habían bloqueado el atardecer y sentían que ya era de noche. Luo Yuan fue el primero en saltar de la espalda del lagarto. Usó el sanmadao para cortar algunas de las raíces aéreas y después de eso el lugar inmediatamente se veía espacioso. Siento que este lugar es aterrador, Wang Xiaoguang comentó cuando saltó justo después de Luo Yuan. Ella miró a su alrededor y se sintió muy incómoda. Siento lo mismo, Wang Sisi dijo mientras pateaba las grandes raíces bajo sus pies. No podían ver tierra debajo de las grandes raíces que se cruzaban. Además de eso, no había arbustos ni matorrales debajo de los árboles. Luo Yuan, ¿este lugar es peligroso? Huang Jiahui preguntó. No se asusten innecesariamente. Sin embargo, es mejor prestar más atención por la noche. Luo Yuan frunció el ceño y dijo. No podía explicarles que sentía que alguien los miraba desde que llegaron. La sensación no era clara, pero se sentía casi omnipresente. Estaba tenso y nervioso, pero podía encontrar cualquier cosa. Miró al cielo y decidió no irse en ese momento. Quizás fue solo un efecto psicológico. Capítulo 245. La noche. La razón por la que se detuvieron aquí fue por el árbol gigante frente a ellos que tenía un agujero de árbol natural. Los estándares actuales de un gran árbol son muy diferentes del tiempo anterior al apocalipsis. Era muy común ver grandes árboles que tenían troncos de 1 o 2 metros de grosor. Solo aquellos que tenían de 3 a 4 metros de grosor eran considerados un gran árbol hoy en día y el árbol que encontraron tenía un tronco de 6 metros de grosor. Ese fue el árbol más grande que vieron a lo largo de su viaje. Luo Yuan había removido todas las raíces aéreas circundantes y luego le había dicho al resto que mantuviera una distancia. Caminó hacia el agujero del árbol y liberó una fuerza que hizo que numerosos insectos y animales pequeños salieran del agujero. Ese lugar parecía un mini ecosistema ya que había muchos tipos de insectos y animales pequeños allí. Todos caminaron hacia Luo Yuan después de que los animales e insectos mutados abandonaron el agujero del árbol. Después de quitar algo de humus, el agujero parecía más grande, pasó de 2 metros a 4 metros de diámetro y formó un espacio de unos 10 metros cuadrados. Aunque el espacio no era muy grande, fue suficiente para todos. La llama y la luz pueden atraer a las bestias mutadas, así que creo que será mejor que evitemos cocinar esta noche. Todos pueden comer carne seca por una noche. Partimos de inmediato cuando el cielo brille mañana, Luo Yuan dijo cuidadosamente. Aún sentía que había algo extraño en el área, por lo que era mejor para ellos no atraer ninguna atención innecesaria por su propia seguridad. Aunque Luo Yuan no lo dijo directamente, el tono de su voz ya los hacía sentir preocupados. Huang Jiahui sacó los paquetes de carne seca y se los pasó. Miró a Luo Yuan cuando le estaba pasando la carne. Se sintió un poco aliviada cuando vio su expresión tranquila. Era como el doctor del equipo, todos no tenían miedo de enfermarse si él estaba cerca ya que podría ayudarlos. A veces pensaba para sí misma, ¿y si no conocía a Luo Yuan? Se preguntó qué pasaría con ella ahora. Sin embargo, supuso que el escenario más probable era que ella estaría muerta. Quizás, todos ellos aquí habrían muerto. Fue solo su suerte toparse con Luo Yuan. Luo Yuan tomó la carne seca y puso una pequeña pieza en su boca y luego la masticó lentamente. Como perdió algunos de sus dientes, solo podía masticar la comida usando el otro lado de la boca. Él no se ha acostumbrado todavía. Las carnes ahumadas eran tan duras como una roca y la gente normal podría necesitar remojarla en agua antes de que pudieran siquiera intentar comerla. Por supuesto, no lo necesitaba, ya que su cuerpo era tan fuerte como las bestias mutadas, lo que también le permitía tener dientes fuertes. La carne seca pronto se convirtió en carne picada y luego fue tragada. En 10 minutos, Luo Yuan terminó con la cena. Bebió toda el agua dentro del vaso de madera y, cuando terminó, ninguno de ellos había empezado siquiera a cenar. Luo Yuan usó su lengua para revisar el área donde perdió los dientes. Había sentido que sus encías estaban hinchadas y doloridas hace unos días y que también le dolían los dientes. Después de comprobarlo, se dio cuenta de que 4 de sus dientes nuevos ya habían comenzado a crecer y era increíblemente rápido. Hace 3 días, todavía tenía los dientes apretados en las encías, pero ahora ya sobresalía. Según sus estimaciones, sus dientes estarían listos para trabajar nuevamente en otros 10 a 14 días. Luo Yuan estaba felizmente sorprendido por eso. Normalmente las personas solo tienen 2 juegos de dientes en su vida, uno cuando nacen y otro que tienen hasta que mueren. Si perdieran su segunda dentadura durante la adultez, no volvería a crecer. Sin embargo, Luo Yuan parecía haber roto las reglas de esa teoría. ¿Qué de otras partes del cuerpo como las extremidades van a crecer nuevamente si están rotas? Luo Yuan se preguntó. Era muy común perder un brazo o una pierna durante el fin del mundo. Ha sucedido mucho durante sus batallas. Si puede volver a crecer las extremidades rotas, podría mejorar su capacidad de supervivencia en lugar de convertirse en una persona discapacitada en caso de una lesión grave. Después de su cena, Luo Yuan sacó el mapa en borrador en el que había estado trabajando cuando el cielo aún brillaba.
Había algunos dibujos de montañas y ríos en el mapa, así como una línea punteada que cruzaba todo el mapa. Había una línea continua curva dibujada en el mapa alrededor de la línea punteada. Estas son las rutas que hemos tomado hoy. Analicemos si nos hemos perdido algo, Luo Yuan dijo mientras señalaba la línea continua. Dios, hemos completado un viaje tan corto incluso después de caminar todo el día. Wang Sisi no podía contener su frustración. Gritó mientras miraba la línea curva, especialmente la última parte de la ruta que parecía que estaban caminando en la dirección opuesta. Viajar por las montañas es así, es imposible ver solo caminos rectos, Huang Jiahui dijo en voz baja. Si el lagarto gigante fuera lo suficientemente fuerte, es posible que no necesitemos hacer tantos giros grandes. King Kong es mucho más útil. Wang Sisi dijo. Le gustaba más el travieso King Kong que el temible lagarto. Bien, dejemos de perder el tiempo. ¿Tienes alguna idea buena? Luo Yuan levantó la cabeza y preguntó con calma. Wang Sisi estaba asustada y rehuyó a su pregunta. Hermano Luo, el mapa parece ser muy preciso, no hay mucho que agregar. Sin embargo, creo que no es necesario seguir la línea punteada si tenemos una idea aproximada de la dirección que estamos tomando. Debería estar bien incluso si tomamos la ruta un poco más lejos de la línea punteada. Más importante aún, tenemos que abandonar el área lo antes posible. Encontraremos huellas humanas una vez que salgamos de la montaña y podremos encontrar un mapa. El comandante Xia miró a Luo Yuan y dijo, al dirigirse a Luo Yuan como, hermano, el comandante podría mantener su estado y su ego mientras se reserva su poder en el grupo. Sin embargo, ha sido influenciado por los otros miembros durante un largo periodo de tiempo y comenzó a dirigirse a Luo Yuan como, hermano Luo. Fue un cambio emocional complicado. De hecho, Luo Yuan no era muy dominante, pero sus increíbles actuaciones hicieron que el resto tuviera algunas dificultades para calmarse cuando interactuaba con él. A veces, los latidos de sus corazones se aceleraron cuando frunció el ceño y empezarían a sudar o se sentirían entumecidos cuando los mirara un poco más de lo normal. Además del efecto psicológico, su fuerte voluntad también es uno de los factores influyentes. Incluso si no usó su voluntad intencionalmente, el resto ni siquiera se atrevió a pensar en rebelarse. Luo Yuan reflexionó y dijo, tienes razón, yo era demasiado exigente. ¿Deberíamos dejar este lugar primero? Luo Yuan miró el resto y preguntó, ¿alguna idea mejor? Cao Lin apretó los puños con fuerza y dijo valientemente, como no vamos a seguir la ruta original, creo que debemos seguir el curso del río. De esa forma no tendremos que preocuparnos por dónde conseguir agua y sabemos que el río fluye hacia un área más baja, por lo tanto, no tenemos que hacer ningún desvío y debe ser más rápido. Lo más importante es que el agua siempre fluye a las zonas más bajas, así que definitivamente no perderemos nuestra dirección si seguimos el río. Luo Yuan reflexionó nuevamente y dijo, es una buena idea, pero habrá muchas bestias mutadas por el río. Es demasiado peligroso si simplemente seguimos el río, Luo Yuan dijo, ya es bastante tarde, durmamos. Gracias, hermano Luo, Hu Don dijo mientras trataba de complacerlo. Luo Yuan no respondió, sino que se levantó del suelo, sacó su Sanmadao y lo insertó en el suelo frente a la entrada y luego se sentó con las piernas cruzadas. Luego cerró los ojos. La noche finalmente estaba aquí. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.